Situación en Venezuela, pero también de la situación de uruguayos que están en ese país y que necesitan medicamentos, sobre todo en Isla Margarita, donde se había hecho el pedido en especial, y lo dijo el propio canciller Nino Noboa, para 7 uruguayos. Ayer falleció una de las uruguayas en Isla Margarita porque no accedió a la medicación que necesitaba desde hace meses que no la estaba tomando. Estaba internada hace 4 días, vivía hace 40 años en Venezuela, tenía 68 años. Según un comunicado de Cancillería, no era una de las personas que estaba en esta lista de 7 uruguayos. Sí, el otro día, hablando con un compatriota que vivía allí hace muchísimos años en Isla Margarita, dijo que iba a llevar un censo donde iba a poner en la lista a todos los que necesitaran medicación. Pero vamos a tener más información de este tema con Ariel Bergamino, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Bien, no estaba en esta lista. ¿Ustedes no tenían información de esta uruguaya? A ver, precisemos y remitámonos al comunicado emitido en la tarde de ayer por la Cancillería. Hace ya varios días, nuestro consulado y nuestra embajada en Caracas había remitido una nómina de personas que habían solicitado asistencia por razones de salud. Se trataba de una nómina y en esa nómina sí estaba el nombre de la persona Pero no era de los fallecida. 7 que habló Nino Noboa. A partir de esa nómina se solicitó ampliar información, porque una cosa es una nómina y otra cosa es información sobre cada caso. Claro. ¿No? Eso instruimos a nuestro consulado y nuestra embajada en Venezuela a ampliar información, es decir, sobre cada caso a los efectos de evaluarlo acá en una coordinación interministerial que tenemos con el Ministerio de Salud Pública, ACE y demás. Porque bueno, en esa no hay dos casos iguales. Alguno puede requerir un repatrio. ¿No? En algunos casos el repatrio, tal vez por las características del cuadro planteado, requiere un vuelo sanitario. En otros casos el repatrio puede hacerse en un vuelo comercial. En otros casos, de repente, no es necesario un repatrio, pero sí el proporcionar la medicación solicitada. A su vez, la medicación, en algunos casos, es medicación controlada, que requiere, bueno, también cumplir determinados protocolos. No se trata de distribuir medicación. Ustedes imagínense lo que pasaría si, producto de una distribución no sistemática de la medicación, hay algún problema por algún tipo de contraindicación. Sí, tiene que haber un médico que haya indicado. Solicitamos entonces la información para estudiar caso por caso y actuar en consecuencia. Lamentablemente, la persona fallecida, en el caso de la persona fallecida el día de ayer, la información solicitada aún no había llegado. No había llegado de vuelta. En otros casos, la información llegó y en este preciso momento está viajando o está siendo transportada medicación para atender esos casos, en fin, ya debidamente protocolizados. ¿Finalmente se logró con valija sanitaria? No. A ver, ahí también debemos precisar, valija porque a veces la valija diplomática se rige por una convención, la Convención de Viena de 1961 sobre valijas diplomáticas. En valijas diplomáticas solamente se pueden transportar documentos, no se pueden transportar otro tipo de... Pero la Unión Europea lo está haciendo con Venezuela. La Unión Europea y otros países lo que hacen es apelar a franquicias diplomáticas, que no es lo mismo. No es lo mismo una valija diplomática que una franquicia diplomática. La franquicia diplomática implica que la embajada acreditada en un país solicita a las autoridades de ese país franquicias para importar, ¿no? ¿Y ese es el caso? A ver, yo fui embajador en Cuba, ¿no? Yo apelé a franquicias diplomáticas muchas veces para abastecer a la embajada de, en fin, productos, equipamientos y demás que no se consiguen. Eso es una práctica habitual, pero no es lo mismo. Creo que a veces en la intensidad de los casos, en fin, en la premura por llegar a tiempo y esto y lo otro, se confunden algunos términos. ¿Y esta medicación diplomática que franquicia? ¿Y esta medicación está llegando por franquicia? Esta medicación en este momento la estamos enviando de otra forma, que es funcionarios de Cancillería que hoy están viajando a Venezuela por otra razón, ¿no? Llevan en mano la medicación. Como si fueran de ellos. No, como si fueran de ellos, no. Se coordinó con las autoridades venezolanas, porque naturalmente la cantidad que llevan no es de
digamos, no es de uso personal. No es de uso personal. Entonces también hay que evitar cualquier tipo de inconveniente. O sea que el gobierno venezolano autorizó el ingreso de medicamentos se avisó uruguayos. que en este momento están viajando funcionarios. Porque hay una misión técnica. Hay una misión y bueno, Muño y Pi aprovechando son los que están esa viajando. misión, los funcionarios están llevando medicación para atender estos casos sobre los cuales tenemos información. Estamos esperando también información de otros casos, ¿no? Pero Como reitero, era de la mujer que falleció, claro, del cual no habían recibido. del cual aún lamentablemente no habíamos recibido. Y, bueno, No había forma de haber procesado esto más rápido, no hay forma de que esa ayuda llegue, porque parece un caso donde era un medicamento tampoco demasiado complicado de acceder, ¿no? Para la no lo sé hipertensión. realmente. Es decir, En dosis no tan según altas, no muy las caro. informaciones, Sí, prensa, nosotros no hubo alguien tenemos- que es el no uruguayo, que tenemos es el otra presidente información, de- Es decir, Claro, pero que la prensa pueda acceder y el ministerio no. Hay un uruguayo que es el presidente del club de uruguayos ahí en Isla Margarita que es el que ha aportado la información. que nosotros valoramos mucho su inquietud, Claro, porque hay por muchos uruguayos cierto, solos. su sensibilidad, pero nosotros tenemos, se podrá imaginar que tenemos que proceder por otros mecanismos, no podemos, nosotros tenemos que solicitar. Por eso le pregunto, ¿no había otra forma de hacerlo más rápido? No. Nosotros valoramos la inquietud, la actitud solidaria, pero la Cancillería tiene sus mecanismos, ¿no? Sí. Nosotros para actuar necesitamos información, ¿no? Caso por caso y evaluación de los mismos, para luego instrumentarlas. Ahora, Bergamino, entonces... Porque a veces es muy fácil, bueno, decir se necesita, en fin, Sí, uno a entiende veces que con hay la que mejor cumplir buena con- voluntad, pero Esta con voluntad medicación- solamente no basta. Esta medicación entonces que van a llevar estos dos funcionarios, que además ya iban a viajar. Sí, sí, O sea, es por una reunión técnica que van a tener sí. allí, que es el director de Asuntos Consulares y la directora de Derechos Humanos. La misión se hace en el marco del cumplimiento de acuerdos alcanzados en la reunión que hubo hace 2 semanas acá en Montevideo del Grupo Internacional de Contacto por Venezuela. En esa reunión se acordó, bueno, enviar una misión técnica a Venezuela a los efectos de tomar contactos preliminares con distintos actores de la sociedad venezolana. Sí, se habla de la iglesia, asociaciones civiles. Uruguay copreside esa misión, en la medida que también es parte integrante del... ¿Y cuál es la intención concreta en esas reuniones, en esos contactos? Se trata, reitero, de una misión técnica. ¿Qué alcance tiene Van funcionarios de la Unión Europea, de Uruguay, primero que nada van a establecer contacto con distintos actores de la sociedad venezolana. Mire, en Venezuela la mayor disyuntiva que tiene planteada Venezuela en este momento es el conflicto o una salida democrática a la aguda crisis que hoy padece. Esa es la principal disyuntiva por encima de opciones personales, de nombres, de esto, del otro. Lo principal es, no, la disyuntiva es o el conflicto, que se sabe cuándo empieza y cómo empieza, pero nunca cuándo ni cómo termina, ¿no? O un acuerdo entre los venezolanos que permita, bueno, una salida pacífica y democrática. Estas elecciones y soberana. totales. ¿Cómo, Bergamino, cómo tomó nosotros, Cancillería? si me permite, nosotros apostamos a evitar el conflicto y a propiciar, ¿no? A crear un clima favorable para que los venezolanos soberanamente decidan, bueno, cómo salir de esta situación. El grupo de contacto es envía esta comisión técnica, es una comisión técnica, ¿no? Que va a tomar casualmente contacto y facilitar la interlocución. En base a lo que se recoja en esta misión, bueno, el grupo de contacto determinará los futuros pasos a seguir. Lo fundamental en estos casos es la prudencia y es la reserva. No el secretismo, pero sí la prudencia y la reserva. Por lo tanto, yo no voy a abundar en detalles sobre quiénes van, a pesar de que, bueno, en algunos medios de prensa se manejan nombres, corre por cuenta de quién lo dice, a qué van, cuál es el detalle de la agenda que van a cumplir. Prudencia y reserva es lo mejor. Si realmente queremos ayudar a que Venezuela supere la aguda crisis que hoy padece, bueno, actuemos con prudencia y reserva. Bien, ahí hay un punto que me parece central. Usted dice, no, la disyuntiva es entre el conflicto Sí. y la salida democrática y pacífica, y creo que
ninguna persona de bien puede dudar entre esas alternativas. Pero hay quienes dicen, no, esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es entre la perpetuación de un régimen que está haciéndole mucho mal a los venezolanos o la presión internacional que haga caer ese régimen. Y lo plantea en esos términos, en otra disyuntiva. Sí, reitero, para nosotros la disyuntiva es esa. Y ante esa disyuntiva lo que nos parece más adecuado es coayudar a crear un clima de serenidad y confianza que permita a los venezolanos, bueno, primero que nada, reconocerse a sí mismos, reconocer la situación en que están, buscar acuerdos, ¿no?, que le permitan salir de esta situación. ¿Usted cree que el gobierno de Maduro reconoce la situación en la que está? Yo creo que nadie desconoce la situación en que está, ¿eh? Nadie. Acá creo que... Acá no, pero... Digo, ante esta situación todo el mundo conoce la gravedad de la situación, ¿no? Bueno, ante esta situación, yo creo que hay que apostar a crear un clima favorable para una salida pacífica. Lo que pasa es que es terrible que la ayuda humanitaria, por ejemplo, se esté tomando como botín de guerra. Claro, tampoco hay duda de que hay una situación difícil, social y económica que amerita ayuda humanitaria, ¿no? Ayer mismo el presidente Maduro dio una conferencia de prensa en la cual reconoce que sí, que hay una situación que amerita el flujo de ayuda humanitaria. Ahora bien, también la ayuda humanitaria, en nuestra modesta opinión, ha de hacerse según lo establece las Naciones Unidas, que es el foro más amplio y representativo de la humanidad. Las Naciones Unidas tienen un protocolo para instrumentar ayuda humanitaria. Y creemos, sinceramente, que hay que seguir ese protocolo, ¿no? Porque, reitero, también en nombre de la ayuda humanitaria a veces pueden suceder otras cosas, ¿no? Es decir, acá hay que ser, reitero, en este tema no se trata de caer en burocratismos o en subterfugios, no. Acá hay que actuar con mucha prudencia. La situación en Venezuela es lo suficientemente delicada como para, bueno, como para evitar otro tipo de comportamientos. Prudencia, ¿no? Reserva, sensatez. Puede parecer obvio. Si uno mira el panorama internacional y el mundo en que vivimos, la prudencia, la sensatez, la reserva no son tan obvias. No. ¿Cómo tomó Cancillería la llamada de Estados Unidos de diplomáticos a José Mujica para que sí hablara de las elecciones en Venezuela por una posible intervención militar de Estados Unidos? Bueno, no nos merece ningún tipo de comentario. Es una noticia que nos enteramos por medio de prensa. Parece que el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de comunicarse con quien crea, y también el expresidente Mujica tiene también el derecho de conversar con quien quiera. Acá, digo, todo aquello que ayude, ¿no?, todo aquello que coayude a una salida soberana, pacífica y democrática en Venezuela, bienvenido. Se nos dice, por ejemplo, a nosotros, ¿no?, al gobierno uruguayo, que actuamos con dos sombreros, ¿no? Que fueron contradictorios, ¿no?, en 24 con dos sombreros. horas. Estamos en el Grupo Internacional de Contacto y también integramos, junto a México y a los países del CARICOM, el mecanismo de Montevideo. Bueno, ¿sabe una cosa? No actuamos con dos sombreros, actuamos con varios sombreros. El de las Naciones Unidas, ¿no?, donde también el de la OEA, instancias multilaterales donde nos hemos expresado sobre la situación en Venezuela, ¿no? El del Mercosur, donde no solamente nos hemos expresado, sino que hemos adoptado medidas duras, ¿no?, con Venezuela, ¿no? Yo no conozco una medida más dura adoptada contra Venezuela que su suspensión como miembro pleno del Mercosur. El Grupo de Lima no ha tomado una medida de ese tipo. Y por eso a algunos le sorprendió cuando el gobierno Pergamino volvió a reconocer a Maduro en la autoridad en este enero. ¿Hay un cambio de enero ahora? El gobierno reconoce estados. Sí, pero bueno, fue a la asunción de Maduro. Sí, fue uno de también, los pocos... también estuvimos representados en la asunción, en la toma de posesión como presidente de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. Pero la posición oficial de Uruguay fue de reconocer a Maduro y no llamar a elecciones hasta 2 semanas. El gobierno reconoce estados, y actúa en consecuencia, ¿no? El gobierno reconoce estados. Lo que se reconoce, el acto de reconocer un estado, no se reconoce un estado por ir a una ceremonia.
Sí. El reconocimiento de un Estado es cuando se mantienen relaciones diplomáticas, comerciales, Sí, consulares. Uruguay reconoce el A Estado ver, de Venezuela, eso no cambió. hay países que reconocen que han reconocido a Guaidó como presidente en ejercicio de Venezuela, sin embargo mantienen las relaciones comerciales, diplomáticas, institucionales con Venezuela son con Maduro. Sí. ¿Eso no es una contradicción? Sí. No es una contradicción, ¿no? Reconozco a un presidente, pero en realidad las relaciones las tengo con otro, ¿no? Es decir, reconozco al presidente Guaidó, pero le exijo a Maduro que organice las elecciones, ¿no? Me parece que hay una contradicción. Bueno, el propio Maduro rompe relaciones con Trump y sin embargo sigue manteniendo relaciones comerciales con Estados Unidos. Ahora, ¿no es eso llamativo? Si hay un cambio en la posición de Uruguay que ahora dice, bueno, llamemos elecciones en Venezuela. En enero no decía llamemos elecciones en Venezuela. No hay un cambio. Uruguay tiene, en lo que refiere a Venezuela, bueno, y en lo que refiere a su política exterior en su conjunto, que no termina en Venezuela, por cierto, ¿no? Tiene líneas rectoras, valores, principios y líneas rectoras de larga duración en su accionar, que naturalmente las va encuadrando dentro de la situación. Es cierto Yo, sinceramente, creo que hay que propiciar, sí, una salida soberana, pacífica y democrática en Venezuela. Creo que eso se tiene que dar mediante un acuerdo político entre los venezolanos. Ahora, después que se alcance el acuerdo político, yo sinceramente no conozco otro mecanismo para convalidar un acuerdo político de esta magnitud y para devolver legitimidad a un sistema político que está deslegitimado, ciertamente, que una consulta popular. Llámese elecciones, plebiscito, elecciones presidenciales. El equipo que va a ir a dialogar. La ciudadanía tiene que expresarse. Ningún acuerdo político tiene sustento. En el equipo que está Enrique Iglesias, que lo confirmó además ayer Vázquez, ¿ese equipo cuándo va a empezar el diálogo? Estamos en estos días... El grupo internacional de contacto y el mecanismo de Montevideo son dos cosas diferentes, no antagónicas y ciertamente complementarias. Ahora, reiteramos, estamos enviando esta misión técnica del Grupo Internacional de Contacto. En el correo de los próximos días estamos también ya ajustando detalles. Desde el grupo, desde el mecanismo de Montevideo, bueno, instrumentaremos la misión para la cual hemos solicitado y obtenido el beneplácito de ayudar a la misma de los ex cancilleres Enrique Iglesias de Uruguay, Bernardo Sepúlveda de México y la actual secretaria titular de la Secretaría General Iberoamericana y ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan. ¿Es cierto que Uruguay pidió sacar de la declaración el tema de los presos políticos en Venezuela? En la declaración dijimos, si queremos realmente propiciar un diálogo, ¿no? Saquemos aquellos elementos que pueden servir como excusas para rehuir el diálogo, ¿no? A ver, hasta por experiencia personal, yo no permitiría que en una intervención, en una mediación, en una interlocución de este tipo, nos olvidáramos de los presos políticos. Hasta por experiencia personal, hasta por razones de vida, hasta por razones de historia mía, ¿no? Yo no permitiría eso. Dijimos, saquemos aquellos elementos que puedan servir de excusas para rehuir el diálogo, ¿no? Y eso no puede decir la oposición ahora, yo no me siento a negociar porque hay presos políticos, que los hay. Sin duda que los hay, sí. ¿Y entonces? Entonces, digo, saquemos a los presos políticos de la cárcel. Porque yo puedo darme el gusto de poner en una declaración acá de lo que yo quiero. Entonces, claro, no es una especie de placer, ¿no? de una autosatisfacción. Mire lo que puse en esta declaración, me di el gusto de ponerlo. Ahora, si esa declaración no sirve para algo, realmente es un gusto inocuo, ¿no? Es decir, nosotros, reitero, o sea, no ponerla para llegar al diálogo y después sacarla a los presos políticos. Apuntamos a lo medular, ¿no? En este tipo de situaciones, en la política en general, lo importante no es exhibirse, lo importante es hacer, ¿no? Realmente, nosotros si queremos realmente coayudar a que Venezuela encuentre su propio camino y un camino de democracia y de paz,
bueno, dejemos de lado el exhibicionismo, ¿no? Renunciemos a darnos el gusto de decir tal cosa, ¿no? Y vayamos a lo medular, ¿no? Acá la realidad en política no es lo que nosotros decimos o lo que los analistas políticos afirman o lo que los medios de comunicación también afirman. Acá la realidad de esta situación es la que está viviendo el pueblo venezolano. Y a esa realidad es la que tenemos que atender. Bien. Sin exhibicionismo, sin protagonismo, ayudar. Bien, tenemos que cerrar por una consulta más porque hay 2 uruguayos que iban a ser repatriados. ¿Esto cuándo será? A ver, volvemos al principio. Nosotros solicitamos información para ver si amerita el repatrio. Si amerita el repatrio. Si en caso de ameritarlo, bueno, hay que primero que ver el mecanismo de repatrio. Un vuelo especial, un vuelo comercial. Segundo, hay que ver, repatriamos y ¿qué? ¿Los dejamos en el aeropuerto? Bueno, en algunos hay que prever también, bueno, estas personas que Galina había dicho que acá hay familia que se iba a hacer cargo. Eventualmente serían repatriadas. ¿Tienen una red familiar que pueda atenderlos acá o no? Es decir, todas esas cosas, es decir, del aeropuerto se van para su casa o van para una institución médica. Todas esas cosas hay que preverlas. No se trata solamente de decir repatrio. Bien. Principios precautorios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Gracias. Tenemos que hacer una tanda al regreso. Vamos a hablar de la situación de